Regreso para la segunda parte de mis 100 cuentos favoritos. En esta ocasión he reunido cuentos de caníbales, de alcohólicos y de asesinos, relatos en los que se habla de la depresión, la locura y el sacrificio. Igual que comenté en el primer video, he decidido llevar a cabo esta enumeración porque me hace feliz elaborar listas. Ya saben que en la pantalla encontrarán una imagen del autor o del libro de cuentos del que hablo, el título del relato y el número en el que se ubica. Para más aclaraciones les recomiendo ver la primera parte. Finalmente, les agradezco que estén de nuevo por aquí. Sin más, comencemos. Ahora esta segunda parte con el relato Diario de un loco, quizá el cuento más reconocido de la literatura china del siglo XX, texto escrito por Lu Xun, autor que varios ven como el padre de la literatura china moderna y que narra la historia de un hombre que cree estar rodeado de caníbales preparándose para devorarlo. Si bien desde un principio se establece que la narración del cuento es producto de una mente trastornada, la intensidad de los hechos que se cuentan, aunado a la angustia que imprime la voz de un hombre que teme por su vida, hacen que el cuento aparezca como una advertencia creíble, un hecho horroroso contra el que solo una persona se ha atrevido a hablar. Diario de un loco es uno de mis textos de horror favoritos. La exclamación final, desconsoladora, me recuerda a esos gritos finales de las víctimas de las películas de terror de los 80, cuando el asesino imparable volvía desde la muerte para acabar su venganza. Lu Xun es ágil y estremecedor y una excelente introducción para esta parte de la lista y para la literatura oriental del siglo pasado. Siguiendo con las obras de Asia, en el número 69 se encuentra Engranajes, de Ryunosuke Akutagawa, cuyo nombre ha quedado inmortalizado en uno de los premios más importantes de Japón. Akutagawa, conocido también por haber escrito el texto en el que se inspiraría Kurosawa para su película Rashomon, un relato titulado En el bosque que juega con los puntos de vista y que posiblemente le sirve a su autor para sostener que es imposible saber la verdad siempre, redactó también una obra estremecedora que puede entenderse como producto de sus lecturas de los simbolistas o como un homenaje al Musané, un tipo de pintura japonesa que retrata sucesos sangrientos con toda la crudeza posible y que lleva el título de El biombo del infierno, y que es además una reelaboración de un cuento popular. Sin embargo, optó más que por la destreza técnica de En el bosque, más que por el sadismo decadente de El biombo del infierno, por el retrato de un hombre paranoico que se encuentra entre las páginas de Engranajes. La costumbre literaria ha hecho que las representaciones más comunes de los enfermos mentales sean las que los colocan en el papel de asesinos psicóticos o desenfrenados, olvidando que, en la realidad, su papel suele ser el de víctima, marginados de la sociedad, blancos del abandono y el desprecio. Engranajes, sin embargo, da un testimonio en primera persona de la angustia que sufre una persona que teme por su salud mental, dudando siempre de sí y del mundo, cada vez más restringida, más frágil. El relato acaba con un derrotismo deprimente, una declaración que se hace con total naturalidad y que por eso mismo es tan desconsoladora. Creo que es uno de los mejores textos de Akutagawa y la mejor representación que he leído hasta la fecha de lo que es sufrir una enfermedad mental. Lucía Berlín fue un descubrimiento para el mundo literario cuando se publicaron los relatos de Manual para Mujeres de la Limpieza. Ese año apareció en las listas de los mejores libros y le llevó a su autora la fama y el reconocimiento que nunca obtuvo en vida y que, parecen acordar ahora a todos los críticos, siempre mereció. La han comparado con Carver, pero su literatura no es parca sino sinuosa. La han comparado con Cheever, pero su literatura no es sencilla sino poética. Tiene sí el cariz triste del primero y el ambiente suburbano del segundo, pero los personajes de Cheever y de Carver muchas veces tienen una vida cómoda aunque insatisfactoria, mientras que los de Lucía Berlín viven los verdaderos altibajos de la sociedad norteamericana. En silencio, su protagonista descubre lo frágil que es la amistad y lo turbulenta que es la vida doméstica mientras ve desfilar las figuras alcohólicas, desesperadas y perversas de sus familiares. Es una historia de abusos, de traumas y de una adultez repentina. Me recuerda a unos versos famosos de un poema de Philip Larkin.
Heredamos la miseria como zócalo marino, escapa lo antes que puedas y no busques tener más hijos. La obra de Berlín tiene una constancia poco común en la literatura, así que elijo el relato Silencio, pero en realidad quiero decir toda su obra. Como introducción a Maupassant, el número 77 de esta lista, me gustaría parafrasear las palabras que en su día Juan José Saer usó para hablar de Sama, la novela de Antonio Di Benedetto. Maupassant es superior a la mayor parte de los cuentistas, pero ningún cuentista es superior a Maupassant. La variedad de estilos y temas del autor francés son difícilmente igualables y dan razones de sobra para ser uno de los autores más admirados de toda la narrativa breve. Maestro absoluto desde sus inicios, su primer relato publicado, Bola de Cebo, es considerado una de las cumbres del naturalismo y en general de la literatura. Escribió, entre otras cosas, sobre la guerra, el honor, el crimen y el horror sobrenatural, dejando en cada uno de estos temas al menos una obra máxima. Si se quiere una clase de literatura de terror, baste leer El Orla. Si se busca un retrato descarnado de la miseria, es suficiente visitar La Madre de los Monstruos. Uno puede aprender del uso del contraste investigando cómo el cuadro primero y último de su Bola de Cebo varían solo en lo necesario para que una profunda, conmovedora y hasta chocante diferencia tenga un gran impacto. Y pocas vueltas de tuerca hay tan intensas y verdaderamente necesarias para el texto como la que concluye El Collar, relato que escogí para esta lista y en el que una mujer ve condenada su vida por un pequeño descuido. Un mensaje político se infiere con facilidad, como también una lectura moral y una disertación filosófica sobre la apariencia, la realidad y el simulacro. El estilo de Maupassant es depurado porque fue alumno de Flaubert, pero sus dotes escapan el simple, superficial cuidado de la prosa y tienen más del arduo logro de hacer que una historia interesante encuentre la forma perfecta para ser contada. El Collar es uno de mis cuentos predilectos de esta lista, como lo es la mayoría de lo que escribió Maupassant. Es como ponerle una medalla al Everest, decía Leonard Cohen sobre el Premio Nobel de Literatura otorgado a Bob Dylan, y pienso es una frase también adecuada para presentar en esta lista al número 76, Edgar Allan Poe, y su cuento La Máscara de la Muerte Roja. Jacobo Siruela, en su Antología Universal de Relato Fantástico, dice que es de los pocos personajes que pueden ostentar holgadamente el mote de genio. Poe fue el inventor de la literatura policial, inspirándose para ello en las historias de crímenes populares en su época, además de uno de los formadores del relato moderno, el perfeccionador de una sensibilidad decadente inspirada en lo inquietante y lo horrible que tanto fascinaría a los poetas simbolistas, y un teórico destacado del cuento. Decir que sin él la literatura breve no sería lo mismo es una obviedad. Incluirlo en una lista de esta naturaleza es inevitable. Su obra tiene la distinción de servir tanto de lectura formativa como de inspiración para los consagrados. Muchos se inician leyendo a Poe y muchos han escrito sus obras influidos, consciente o inconscientemente, por alguno de sus relatos. He elegido La Máscara de la Muerte Roja como pude elegir El Corazón del Ator, La Caída de la Casa Usher, El Gato Negro o El Barril de Amontillado. Aunque sé que no tengo que referir su trama porque son universales y la mayoría las conoce, diré que La Máscara de la Muerte Roja narra el aislamiento de un príncipe durante una peste terrible, además de su encuentro inexorable con la muerte. De todas sus lecturas prefiero la política, en tanto que su repetición en la realidad le ha dado el matiz de premonición y de advertencia. Como buena parte de sus relatos, hace que sea redundante la calificación de maestro. Poe fue mucho más. No tiene mucho sentido que lo recomiende, pues de una u otra manera cualquier lector acabará leyéndolo. Tan presente está en la narrativa que aún sin buscarlo encontrará sus referencias. Pero lo incluyo en este listado porque no tendría sentido hacer una lista sin él, y también como una forma de la gratitud por todos los otros cuentistas que, sin saberlo, ha legado a la historia solo con existir. Maestro de maestros, Hoffmann fue una de las grandes influencias de Poe. Freud lo destacó como el epítome de lo unheimliche, es decir, de lo siniestro, ejemplificando su teoría con el relato que ocupa la posición número 75, El hombre de la arena.
La historia está basada en una figura del folclore germánico que se dedica a repartir el sueño rociando los ojos de los niños con una arena mágica que les inspiraría visiones hermosas y felices. En el relato de Hoffmann, sin embargo, el hombre de la arena es el portador de las desgracias, un hombre macabro que ha trastornado la vida de su protagonista y que parece seguirlo igual que una pesadilla inacabable, sin que se aclare nunca qué tanto hay de locura en esta tragedia y qué tanto de sobrenatural y diabólico. Su personaje principal, Nathanael, le envía una serie de cartas a su prometida para explicarle su comportamiento errático, arraigado en un trauma infantil. Hay autómatas, alquimistas y vendedores de barómetros espeluznantes. Me hace pensar en los cuentos de hadas antes de la censura, plagados de violencia, tétricos, cargados de terrores. El hombre de la arena es el relato más famoso de su autor, considerada una obra maestra del cuento y una de las mejores historias de horror que se han escrito. Se trata de uno de mis relatos predilectos, un cuento terrorífico al que me gusta volver por su imaginación para lo inquietante y por su talento narrativo. En el siguiente número está La casa inundada, de Felisberto Hernández, autor felizmente cada vez menos oscuro que, creo, está a la par de los autores más loables de nuestra lengua. Ha ejercido una influencia importante en la literatura de Cortázar, sin volverlo un imitador. Por fortuna, Felisberto es único y Cortázar, por su parte, supo ser original. Pero si en algo se parecen, es en las comparaciones particulares y poéticas, asimilaciones a primera vista raras, pero después enternecedoras. No menos extravagantes llegan a ser las tramas de los textos de Hernández: una mujer enamorada de un balcón, un hombre que utiliza el llanto como táctica para vender medias o, como es el caso del relato que se ubica en este puesto, La casa inundada, una vivienda inundada a propósito por una mujer que se pasea en un bote al lado de un cuentista que espera descubrir sus secretos. Hay algo dulce, delicado en estas narraciones que es como una melancolía muy equilibrada, a veces al borde de la felicidad y a veces al borde del llanto, como una tristeza suave y gustosa que tiene la hondura suficiente para ser grave y la resolución necesaria para ser esperanzadora y bella. Felisberto Hernández forma parte del puñado de escritores que me hace feliz porque sus textos son imaginativos, porque su sensibilidad para relacionar cosas es inusual y porque, en pocas palabras, alimenta mi deseo de literaturas singulares, el tipo de relatos que busco con insistencia y que, pienso, son la razón por la que aún leo e indago en la literatura. Por la dicha que me da, La casa inundada es uno de mis relatos predilectos. Sanatorio bajo la clepsidra, el número 73 de este listado, forma parte del último de los 2 libros de cuentos que elaboró Bruno Schulz, escritor polaco que se ha erigido como un ídolo de relato poético a pesar de su breve producción. Sus textos, otra de las anomalías literarias que tienen una personalidad propia carente de herederos, hablan de una memoria brumosa y febril, de tardes de verano doradas y esplendorosas, de épocas que son sueños o alucinaciones. En Sanatorio bajo la clepsidra, el personaje principal visita a su padre en una clínica que lo mantiene en una clase de estado fantasmal, como un recuerdo que podría desvanecerse. El viaje que hace hasta el sanatorio, así como su estadía, parecen el entretejido de un sueño. La realidad de Schulz tiene mucho de espejismo. Recuerdo de otro de sus relatos la descripción del tiempo como la pulpa dorada y dulce de una pera. Lo fantasmagórico en las obras del autor polaco no está únicamente en los sucesos, que ciertamente son fantasmagorías, sino en cómo lo poético hace que la realidad tenga más planos, la vuelve sublime y decadente, eleva su belleza y su melancolía, porque hay una contradicción que aprecio mucho en sus páginas, que todo parece, al mismo tiempo, demasiado vívido, pero también demasiado frágil. Creo que Schulz es lo que hubiera resultado si Kafka hubiera sido un poeta. Que un relato es mucho más que la suma de su anécdota, queda claro en las abundantes reelaboraciones de mitos, leyendas y cuentos populares que tuvieron lugar durante el siglo XX y que lo marcaron como la época de las parodias y de las variaciones.
En esa tradición se inscribe El acre del dolor, cuento de Isaac Dinesen inspirado en una historia popular. Decir que eleva una leyenda a un tratado filosófico y a un diálogo de clases no es menospreciar la literatura popular, sino hacer patente que con una trama se pueden llevar a cabo distintas búsquedas y que Dinesen es una escritora inteligente, capaz, talentosa. En el cuento, un monarca demanda a la madre de un hombre condenado que, si desea obtener la absolución de su hijo, realice por sí sola en un día una tarea que normalmente necesitaría un grupo entero. Ni el rey es retratado como un déspota, ni su sobrino, que se opone a este viejo orden, aparece como un héroe. La dialéctica de Dinesen es demasiado profunda como para prestarse a relaciones maniqueas. Las reflexiones filosóficas que hacen sus protagonistas tienen la forma de preocupaciones sinceras que bien podrían ocupar a personajes de su estatus, mientras que el intercambio de escenas, que va de las disquisiciones grandilocuentes a la humilde figura de la mujer enfrentándose al campo, es complejo pero aparece de manera natural, hilado sin cambios abruptos. Si se trata solo de técnica, Dinesen está en los escalones más elevados de esta lista. Borgianos y Borges, además de disfrutar la literatura de aventuras, hubiera producido relatos de esa índole. Danilo Kiss, autor serbio, narró historias de bandidos, teólogos y judíos, personajes comunes también en la literatura de Borges, pero que en Danilo Kiss son menos la figura de un intelectual que la de un rebelde. El estilo, sin embargo, en muchas partes se muestra deudor del escritor porteño, al grado de que a veces puede parecer derivativo, con la fortuna de que Borges es un autor inagotable y que leer a sus imitadores talentosos sigue siendo una alegría. La trama dista mucho de la claridad del autor de ficciones, pues a veces es enrevesada, aunque al ser una historia de criminales y disputas, mantiene el interés en todo momento. En sus páginas, un médico es víctima del destino y se gana como adversario al miembro de una peligrosa mafia. Desde un principio se puede intuir el desenlace porque Kiss es partidario de las tragedias y porque el libro del que forma parte es una defensa de las víctimas de los regímenes totalitarios. Pero el relato vale por sí mismo y no por su final. La literatura de Kiss tiene el drama emocional que muchas veces está ausente de la obra de Borges. Razón, me parece, suficiente para agradecer que existan los legados literarios, las descendencias y los alumnos entusiastas. El número 70 de esta lista lo ocupa un soberbio relato de horror. Se trata del Pueblo Blanco, de Arthur Machen. El cuento, además de ser un catálogo de sucesos enigmáticos, es una teoría sobre lo que realmente es el mal, sobre la forma que adquiere lo genuinamente corrupto. La historia sigue la estructura del cuadro dentro del cuadro, pues uno de los personajes principales se dedica a la lectura de una libreta que ocupa la mayor parte del cuento y que es su trama principal. La libreta es un diario que compila recuerdos de infancia en los que se revelan hechos antinaturales, objetos inanimados que cobran vida, pueblos secretos y rituales tenebrosos. Ninguno de estos eventos tiene explicación lógica ni acaban de describirse, pues Machen apuesta el horror a lo que de tan terrible únicamente se puede sugerir sin confesarse del todo. Esta técnica fracasaría si las imágenes escogidas por Machen para representar el horror no fueran especialmente inquietantes. Tiene ese encanto amenazador de las historias sobre lugares peligrosos contadas en los campamentos o en las noches en que un apagón eléctrico empuja a un familiar a relatar una historia de fantasmas. El cuento de Machen insinúa que el mal es irredimible, contundente y que está escondido en la realidad misma. En el siguiente puesto está el cuento de Pablo Palacio que lleva por título Un hombre muerto a puntapiés, una comedia negra sobre un asesinato inusual investigado por un curioso inexperto e imaginativo. La obra se inscribe dentro de la literatura de vanguardia, por lo que forma y fondo tienen algo experimental e inestable. Sus juegos tipográficos, por ejemplo, rara vez aparecen transcritos en las versiones que pueden encontrarse en línea. Su humor es más bien sádico. La lectura descubre un texto que le debe mucho a la farsa. Hacia el final, el cuento se vuelve alienante, lindando con la mezquindad. Podría entenderse también como un ejemplo más de la literatura de la crueldad,
Un análisis del contexto de la obra, que considera las preocupaciones de la vanguardia, hablará del absurdo, de la descomposición social, del existencialismo, de la risa sarcástica que ponía en duda todo. Expresamente busca ser chocante y lo logra. En su incomodidad me parece ver algo triste, o al menos rabioso. Esta es una broma que acaba amargamente. A Pablo Palacio le sigue una de las autoras más logradas de toda la lista, Angela Carter, y su relato La Cámara Sangrienta. El texto repite la historia de Barba Azul, potenciándola, agregando imágenes o perfeccionando las ya existentes. El retrato infinito de una mujer multiplicándose en el espejo, la iluminación horriblemente suave de una sala de torturas, la espera agónica del milagro. Densamente poético, de ambientes pesados y fúnebres, de atmósferas cargadas de olor a cuero y luz costera o entenebrecidas por una oscuridad aterciopelada, el cuento de Carter es un cúmulo de efectos bien conseguidos. La ornamentación profusa de sus textos no es mera superficialidad, sino expresión de un dominio literario, juego modernista que le regresa a los cuentos de hadas sus insinuaciones sexuales y la espesa y desgarradora violencia que solían tener. La tensión de la historia es como una cuerda a punto de reventar. Hay una riqueza en las descripciones que lleva a pensar en la poesía. La pericia de Carter hace creer que los cuentos populares existieron para que ella los reescribiera. Es, obviamente, uno de mis relatos predilectos. También es uno de mis relatos predilectos el que ocupa el puesto 67, Misa de Gallo, del autor brasileño Machado de Assis, como lo son igualmente sus narraciones El Espejo, relato que guarda semejanzas con El Orla de Maupassant, y El Alienista, novela corta en la que un psicólogo encierra a la mitad de un pueblo en un sanatorio alegando que la mayoría son dementes, sin darse cuenta de que el único afectado por la locura es él. Misa de Gallo, por su parte, es un texto realista de final irónico en el que el narrador, iluso y enamorado e ingenuo, no se percata del engaño de las apariencias. Es la historia de un amor de juventud y de un adulterio. A diferencia de otros relatos realistas, el humor no es cáustico, sino más bien dulce, casi enternecedor. La prosa es clara, pulida, elegante, tan sucinta y práctica que recuerda textos muy posteriores. No tiene la sorna de Flaubert, pero sí su destreza. Es un texto que, por su habilidad, la frescura de su retrato de la vida, su calidez y su desenfado, me hace feliz con esa felicidad de mis primeras lecturas. Hay muchos autores que utilizan la vuelta de tuerca, el famoso plot twist, como recurso principal para sorprender al lector y, aunque muchos más o menos son exitosos, creo que el resultado también frecuentemente es un relato que se agota después de una primera leída, lo que me ha llevado a manifestar un rechazo prematuro a este tipo de obras por truculentas, torpes y engañosas. Por el contrario, Julio Ramón Ribeiro, el autor que se ubica en el número 66 con el relato Doblaje, es un cuentista demasiado talentoso para reducirse a una trampa, cosa que puedo dejar más clara si digo que hubo varios cuentos que podría haber escogido de él. Está Los gallinazos sin plumas, un relato de corte social donde un hombre acaba siendo devorado por cerdos, o La insignia, texto donde su protagonista acaba formando parte de una sociedad secreta de manera fortuita simplemente por haberse encontrado una medalla. Hay otros relatos suyos que demuestran que además de habilidoso para el humor y las vueltas de tuerca, era un escritor sentimental en el mejor de los términos. Silvio en el Rosedal es un relato en apariencia sencillo que, sin embargo, se atreve con esa pregunta que muchos autores prefieren evitar justo por compleja: el significado de la vida, que dicho así puede sonar como una cursilada, pero Ribeiro esquiva bien cualquier simpleza lacrimosa. El autor es, pues, capaz de todos los rangos y temas que se puedan abordar, aunque tiene como constancia un estilo muy limpio, que quiere decir que es claro y que da la noción de que todo lo que queda en la página es únicamente lo esencial, sea así o no. Doblaje habla, como se intuye su título, de dobles,
y aunque tiene una revelación final, se puede inferir desde el principio porque el narrador lo sugiere. No importa pues tanto esa sorpresa como la forma hábil en que el escritor llega a esa conclusión. Aunque Ribeiro no ha escrito ninguno de mis relatos predilectos, curiosamente sí es en general uno de mis cuentistas favoritos, así que le recomiendo o este o realmente cualquiera otra de sus obras. Así como existen textos que usan ciertos recursos como meras facilidades para conseguir un efecto y toda la obra se reduce al éxito o fracaso de esa técnica, hay otros que, más que conseguir un efecto, se preocupan por qué tanto pueden perfeccionar un elemento de la narrativa, no tanto apostando todo el relato a dicho procedimiento, sino buscando que esa técnica le dé nuevas dimensiones al resto de la obra, que por sí misma puede sobrevivir, pero que se vuelve, por la perfección del recurso, en algo singular. Es la diferencia, por ejemplo, entre que una vuelta de tuerca solo intente hacer parecer al relato más inteligente de lo que realmente es, o que, por el contrario, le agregue una nota emocional, no porque sea tan abrupto que no pudiéramos predecirlo, sino porque nos hace verdaderamente pensar en el relato de una manera diferente, que se convierta, por ejemplo, de una historia horripilante en un cuento triste y pesimista. Es el caso del número 63, el cuento Los asesinos de Hemingway, que es uno de los mejores ejemplos que he leído en lo que se refiere al uso del diálogo. Escueto, ágil, inteligente, dice más por la entonación que se intuye, por la ambientación que crea, que por las palabras propiamente dichas. Una conversación sobre un menú de restaurante se transforma, en el intercambio de palabras entre dos asesinos, en una plática hostil y amenazadora, de la que podría resultar una tragedia. El cuento narra la espera de dos matones en un restaurante, listos para aniquilar a su víctima en cuanto se presente, así como la desdicha del hombre al que buscan, quien se ha dado ya por vencido y solo está esperando la muerte. El registro de Hemingway va de una violencia estilizada que recuerda a los diálogos de Tarantino a escenas más emotivas en las que se puede palpar la tristeza. Creo que en estas páginas está un Hemingway totalmente en forma, dueño de la sutileza y finísimo en su retrato de una derrota. Pero si hablamos de técnica, uno de los estilos más logrados es el del número 64 de esta lista, Cómo se salvó Wang Fo, de Marguerite Yourcenar, escritora belga que, si bien prefiero como novelista ya que Memorias de Adriano, su obra más popular, es una de mis narraciones predilectas, sigue siendo dueña de una prosa depuradísima en su narrativa breve. La historia surge de una leyenda común a varios países y que tiene por tema la salvación a través del arte. La trama sigue a un hombre fascinado con un pintor que es, además, un sabio. El estilo recurre, como es común en la prosa de Yourcenar, a la sentencia o al aforismo. Hay una ornamentación elegante que se puede observar en la coloración que Yourcenar le da a los objetos, en los materiales preciosos que decoran su mundo, en las descripciones suntuosas, palaciegas, que dan una imagen de lujos inalcanzables o de paisajes vívidos. El estilo es clásico, pero solo en el sentido de que la idea más común de lo que es la literatura sí cumple en esta narración. Quiero decir que es imaginativa, que es fácil reconocer que hay un enorme trabajo detrás de cada frase, que sus líneas son inteligentes declaraciones sobre la belleza, el amor, el honor o la vida, y que a eso le acompaña una historia que parece una leyenda o un mito. Así como está en esta lista de cuentos favoritos, creo que es fácil que se convierta en uno de los textos preferidos de varios lectores. Alguna vez me di a la tarea de rastrear las obras favoritas de Borges, en parte porque en ese momento era mi autor favorito y en parte porque quería encontrar cosas similares a su obra. Borges llegó a elaborar una lista sobre los textos que fueron esenciales para él y en los que incluía el libro del que se desprende el relato del número 63, Narración breve de Isaac Babel, considerado uno de los máximos autores de Rusia y quizá el mejor prosista de la Unión Soviética. El libro se llama Caballería Roja. Borges destacó de ese texto un relato titulado Sal y que, según el autor de ficciones, tenía el raro honor de haber sido memorizado por el pueblo ruso. Yo, en cambio, escojo Venganza, que también podrían encontrar con el título Prishepa,
pero me parece que Caballería Roja es un libro tan espectacular que casi todos sus relatos podrían incluirse en esta lista. Babel es menos conocido que Poe, que Kipling, que Hemingway, pero no creo que palidezca ante ninguno de ellos, y en lo personal lo prefiero sobre esos tres. En una serie dedicada a los maestros cuentistas elaborada por The Guardian, lo llegan a comparar con Rulfo por el laconismo poético, el ambiente duro y miserable en el que se mueven sus protagonistas y por la fuerza abrupta que surge de los relatos, en los que generalmente están involucrados el asesinato, el robo o la parte más convulsa de la humanidad. Venganza cuenta la historia de un hombre que perdió todo y que un día decide volver al lugar en el que las cosas más preciadas para él le fueron arrebatadas. Conforme avanza por el pueblo, su paso va dejando una línea sangrienta. Tiene solo un par de páginas, pero todas son tan intensas como la mejor literatura que yo he leído. Por eso mi antología de cuentos rusos favoritos de toda la historia es esta. Este es uno de mis relatos predilectos, como lo son varios de Caballería Roja. Cuando Shirley Jackson publicó su relato La Lotería, cuento que ocupa el lugar 62 de esta lista, recibió a cambio una cantidad abrumadora de correos de odio. Sus editores declararon que nunca habían hecho frente a una respuesta tan airada. La obra retrataba la zona rural de Estados Unidos como una región salvaje que cumple rituales sádicos llevados por supersticiones. Para asegurar la cosecha, en un pueblo se realiza una terrible lotería. Esta es, en pocas palabras, la historia del relato de Shirley, que solo hasta el final se revela como una trama cruel. El estilo del cuento sigue la línea de muchos otros de esta lista, pues es el tipo de prosa que de normal prefiero. Llana, contenida, sin grandes adornos, directa, pero en su sencillez, nítida, trabajada de esa manera invisible que muchas veces no se nota, pero que ha llevado a varios autores a declarar que una página fácil de leer es el tipo más difícil de escritura. Muchos sabrán el final sorpresivo aún antes de que ocurra porque de tan popular ha sido parodiado múltiples veces, pero justo el que siga siendo estremecedor da prueba de la pericia con que fue hecho. Sin recurrir al tremendismo, Jackson da vida a un relato sobre atrocidades que, por casuales, se sienten más injustas. En la fábula absurda que es el cuento de Virgilio Piñera que he elegido para esta lista, un pueblo que se ha quedado sin carne decide practicar la autofagia, así que lenta, metódicamente, empiezan a cortar pedazos de su propio cuerpo para freírlos, asarlos o prepararlos en guisos. El título señala aquello que les hace falta y que los termina alienando, la carne. En otro cuento igual de descabellado, aunque mucho más melancólico, un hombre se propone como objetivo devorar todo un monte, aunque la idea de que nadie vaya a reconocer su logro lo aflige. En un relato diferente, un hombre decide aprender a nadar fuera del agua. Una de mis minificciones favoritas fue escrita por Piñera. Es una narración breve en la que su protagonista, incapaz de superar el insomnio, recurre a una medida contundente, mortal. El absurdo, la extravagancia, el humor negro son todos componentes de sus obras, pero Piñera es más que una broma y que una rareza artificial. En América Latina me parece lo más cercano a Kafka en el sentido de que sus textos parecen, al mismo tiempo, algo superficial y algo profundo. La idea política que puede deducirse del relato a la carne es evidente, lo que no impide que un sentido más hondo, quizá metafísico, llegue a sugerirse también. Igual que en el caso de Ribeiro, ninguno de mis relatos predilectos fue escrito por Piñera, pero el conjunto de su obra sí está entre lo que más me fascina, pues a veces parece un autor cómico y a veces es, entre risas, un escritor de tragedias. Con este último relato concluyo esta sección de la lista y les doy las gracias por haberme escuchado. Espero al menos alguno de los relatos que comenté les haya llamado la atención, pero aún más espero que encuentren en estas narraciones una que se vuelva tan significativa para ustedes como lo son varios de estos cuentos para mí. Gracias por querer conocerme más. Nos vemos en el siguiente video.